periodista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Súper bien. La verdad que el clima ayuda bastante a que el humor esté... Te pone pirepona, hay que decir. Te pone pirepona, hay que decir la verdad. Uno se imagina pasear un poquitito, incluso porque no esta noche. Sí. Una caminata, por ejemplo, en la costanera. Me puse romántica también, tipo vos, porque estaba viendo el atardecer ahí de esta imagen, de esta toma, por lo menos de la costanera. Muy lindo, mucho movimiento. Tiene también ahí la atracción, ¿verdad? De la rueda. Así mismo. ¿Ya te subiste, Fer, a eso? No, siempre me quiero subir, pero siempre me hacen tener miedo. No sé por qué la gente No, pero tiene es lindo, miedo. no es nada. Yo me subiría. Claro. Necesito dupla nomás. No creo que falte para allá con los muchachos, va a ser espectacular. Bueno, vamos a arrancar a hablar enseguida ya de nuestro tema del día, que tiene que ver con los estudios, con el costo. Un desafío para muchos jóvenes, ¿verdad? Es muy triste escuchar a jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza el bolsillo, que tienen vocación, que tienen ganas de seguir estudiando. Es así, realmente, y estaba leyendo números muy interesantes también que queremos poner sobre la mesa respecto a análisis desde el punto de vista de dónde estudian, por qué dejan sus estudios también algunas personas, de dónde provienen, hay desarraigo o no para que un joven o una persona de cualquier edad pueda llegar a emprender esa carrera universitaria. Exactamente, hay una puja, a lo mejor hay gente que es muy fanática de la educación pública, ¿verdad? Sí, de la UNA. Hay como un orgullo de la UNA. Hay como un orgullo de la UNA. Y está bien, y como que se mira como de, no sé, como menospreciando un poco la universidad privada, pero también hay buenos resultados a veces en la universidad privada, por supuesto. Sí, claro que sí. Queremos saludar ya a nuestros invitados de esta noche para hablar acerca de este tema. Nos acompaña Federico Mora, él es actual viceministro de Educación Superior. ¿Cómo le va, viceministro? Gracias por venir. Fernanda, Diego, Elisa, para mí un gusto siempre venir al programa de ustedes. Y sí que mucho hay que hablar de este tema, así que contento de que se dé esta oportunidad. Gracias. Y nos acompaña también Jazmín Rodríguez, ella es estudiante de obstetricia de la UNA, justamente que estábamos hablando de la Universidad Nacional. ¿Cómo te va, Jazmín? Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio de hoy, de conocernos un poco a los estudiantes y todo lo que tenemos que pasar para llegar a la universidad. Para llegar y para permanecer, ¿verdad? Así mismo, y poder culminar y tener ese título tan anhelado de la licenciatura, del doctorado, de grado. Según tu experiencia, nomás de compañeros y compañeras, hay gente que deja por el camino por este tipo de motivos económicos, digamos. Sí, realmente desde el ingreso a la universidad, que antes tenemos el cursillo, en el cursillo luego ya vemos ese abandono de algunos compañeros, ¿verdad? Por el gasto diario. Lo que significa el cursillo, el gasto diario en pasajes, copias, el comer día a día, ¿verdad? Y algunos tienen que moverse de diferentes ciudades para llegar al campus universitario. Y este tema de la universalidad de la universidad es un tema para hoy para las autoridades, doctor. Sí, a ver, yo creo que el arancel es un tema que debe ser tratado. Yo creo que todos recordamos las movilizaciones que se dieron en marzo, abril. Bueno, Jazmín fue parte también de ese colectivo de estudiantes, que luego entramos en una serie de conversaciones. Lo cierto y lo concreto es que a vista del estudio que hicimos, no pasa del 10% en los estudiantes de universidad pública. Entonces yo creo que es altamente significativo, pero su peso y a quienes llega sigue siendo a un número reducido de estudiantes. Ahí se da esta situación de que llegar al arancel implica cumplir ciertos requisitos. Y vemos que muchos estudiantes, posiblemente de la educación privada a nivel de colegio, llegan a la universidad pública. No necesariamente todos solicitan el arancel, pero sí se da lo contrario, en que los estudiantes de la educación de colegio pública van a la privada y terminan pagando. Interesante, doctor. O sea, el estudiante que pagó su educación privada bastante alta en general, para la Universidad Nacional. Casi sin costos. Casi sin costos para lo que estaba pagando, sobre todo. Mismo. Y al revés, el que viene de colegio público tiene que pagarse en una universidad privada. Hoy tenemos un sistema regresivo, la encuesta que hicimos nos da esa información. Hoy un estudiante tiene un costo aproximado de un salario mínimo al mes. Puede variar un poquito de si es universidad pública o privada por el precio de la matrícula o de la cuota, mejor dicho, o si es del interior o de capital departamental. Pero en general estamos hablando de 2,5 millones en promedio. Eso hace que el estudiante estudie y trabaje. En un 60% de nuestros estudiantes hace eso. Entra por eso en el turno noche también.
y tiene por eso más llegada a carreras que tienen ese horario frente a otras que son de tiempo completo, más costosas también y que implica tener una reserva de recursos. Viceministro, yo le invito para ser más práctico también con esos datos muy interesantes. ¿Podemos pararnos allá en la touch conmigo? Sí. Para mostrar un poquito, permiso, vamos a movilizarnos. Para ver los números. Sí, por este lado para poder ver algunos números. Nos van a poner allí las placas. Esta es una encuesta que se hizo, viceministro, por parte de las propias autoridades de educación superior. Esto hicimos nosotros justamente para tener los datos de cuánto cuesta la educación superior. Sí. Todas las conversaciones con los estudiantes a partir de marzo, las movilizaciones de la arancel nos llevaron a queremos reformar el sistema, pero ¿cómo? Necesitamos evidencia sobre eso. Se hizo una encuesta representativa, 6.000 muestras de estudiantes de todo el país, de universidades públicas, privadas, de todas las carreras, sopesando también el peso de públicas y privadas y departamentales y capital. Y bueno, como te decía, básicamente un salario mínimo, si le incluimos residencia o desarraigo, aumenta por el costo del alquiler también. Ahí estamos viendo, acá sumamos todito, el promedio de gasto en matrícula, promedio de gasto en cuota, gasto en traslado, alojamiento, materiales de estudio, alimentación y salud. Sí. Sin alojamiento. Así mismo. Si yo no pago un alquiler, gasto... Estás en torno a los 2.700.000. Okay. Y básicamente 900.000, 800.000, 1 millón el alquiler, dependiendo también de si es ciudad o algún otro departamento del interior del país. Claro. Pero básicamente esto lleva a esa necesidad de que el estudiante también trabaje. Claro, el estudiante universitario entonces gasta sin alojamiento 2.700.000 más o menos y con alojamiento mensualmente más de 3.600.000. Así mismo. Y esto es revelador porque esto también hace que nosotros revisemos sobre todo nuestro sistema de apoyo y de becas. Y nosotros estamos ahora con muchas innovaciones que vamos a lanzar en el mes de diciembre para las becas Gobierno del Paraguay 2025. Yo te cuento que hay criterios que tienen que ver con brindar más recursos para ciertas carreras, que son las de tiempo completo y que son también donde el país tiene más déficit. ¿Cuál es? Por ejemplo, ingenierías, tecnología, ciencias agrarias, salud, todo lo que refiere a ciencias naturales, ciencias exactas. ¿Tiene mucha salida laboral? Tiene mucha salida laboral, tiene mucha demanda, pero tiene poca cantidad de estudiantes por las condiciones que eso implica. Frente a otras que tienen más número de estudiantes y ahí es donde no siempre se compadece con la salida laboral. Carreras muy abultadas que son estas de generalmente nocturnas. Claro. ¿Y por qué son nocturnas? Acá estamos viendo los datos laborales. Sí. La mayoría, viceministro, trabaja a la par que estudia. Así mismo. Se da esa necesidad porque básicamente el costo de vida lleva a esa situación. Nosotros vemos que el segundo nivel o segundo brazo de apoyo es la familia, pero también ahí encontramos la familia mientras puede, muy bien, en un 35%. Sí. Ahora, lo que se da es que si algo pasa en la familia, el primer sacrificado del estudiante que posiblemente deja el estudio para dedicarse al trabajo a tiempo completo. Sí, estábamos viendo ahí justamente ese tema del por qué uno abandona, por ejemplo, Diego, su estudio. Y con respecto al número que estábamos leyendo en cuanto al gasto mensual, quería preguntarte con respecto a ese que estamos viendo ahora, si te parece acorde más o menos a lo que significa en tu caso en particular, digamos, por más que esté en la encuesta también le ponemos nombre a un dato, y porque veía que estabas mirando atentamente, sumatoria dice ya con alquiler 3.600.000 y pico, y sin el alojamiento 2.700.000, eso más o menos lo que te cuesta en tu caso también. Sí, justamente como ya dijeron antes, yo soy estudiante de obstetricia. Sí. Por ende, mi carrera tiene una carga horaria muy pesada, entonces dificulta el trabajo. ¿Cómo es tu carga horaria? Yo tengo prácticas hospitalarias y tengo teoría. O sea, hay días donde estamos en la facultad y hay días donde estamos en los hospitales. ¿Y cuántas horas por día te llevas? En toda la semana, y ponerle que estamos 10 horas al día en lo que es hospital, y tenemos clases de 7 a 7 de la tarde en la facultad. Trabajar es muy difícil. Sí, la mayoría lo hace de noche, cuidando pacientes en el caso porque ya hacemos atención en los hospitales. Entonces esa es la salida laboral. Son personal que ya es calificado, digamos, para cierto tipo de cuidados. Sí, por ejemplo, cuidamos personas adultas, entonces hacemos ese tipo de trabajo para poder sostener
nuestra ¿Y ese monto te educación. parece acorde más o menos lo que vos gastás, 2.700.000? Sí, porque yo vivo con mi familia, pero en el caso de compañeros que hoy están pagando alquileres, obviamente que el gasto es superior. Y en eso también tenemos las residencias universitarias que hoy hacen un apoyo demasiado grande para lo que es la educación. En el caso de la UNA tenemos varias residencias universitarias y hoy específicamente estamos en conversación con el viceministro para poder refaccionar lo que es Tecojá, que es una residencia universitaria para estudiantes del interior del país. Tengo una duda para quien pueda responder también, porque hablamos ahí de un gasto de cuota de 591.000. Eso para la universidad privada. Así mismo. ¿En la pública dónde iría ese gasto, digamos? No, y reduce, por eso te decía que puede tener una variación pequeña, pero que también lo sacamos como promedio porque en Central o en Asunción tiene un costo también más elevado así está en otro punto del país, Canindeyú, San Pedro, Coronel Oviedo, etc. Yo pregunto, ¿es mucho ese monto para lo que se aspira, digamos? Debería ser menos, evidentemente, si uno piensa en el bolsillo de los estudiantes. ¿O así nomás cuesta estudiar? Es que en realidad yo estoy en una universidad pública, pero igual tengo otros gastos, como ir a los hospitales significa movilidad, comida, materiales, insumos para entrar en sala de parto, por ejemplo. Entonces todo eso va, claro, usamos uniformes de acuerdo al área donde estamos y eso también genera egresos, o sea, y en los calzados también. De acuerdo al área, no puedes usar con cordones en sala de parto, entonces eso, o sea, son gastos que tenemos y suma, ¿verdad? Suma muchísimo en el caso de lo que es salud. ¿Y si quiere modificar esto, doctor, de alguna manera? Se quiere modificar. Nosotros estamos trabajando en que ya las becas 2025 que vamos a lanzar en diciembre tiene por lo menos 6 líneas de innovación. Una va a tener un aumento de recursos en ciertas carreras, estas que son de tiempo completo, donde hay más déficit a nivel nacional. 2, queremos también generar una línea de priorización para los distritos del país que están también priorizados por hambre cero. 3, queremos generar una línea de excelencia para todos los llamados medallas de oro de instituciones públicas. 4, queremos también generar unas compensaciones en el caso de estudiantes que tienen desarraigo y luego otras medidas que van, por ejemplo, en que no haya exclusividad de becas. Si tiene una, igual pueda aplicar a otra de complemento. También estamos coordinando con las gobernaciones para que sus becas conversen con las del gobierno central. Una beca, perdón, cumple con ese gasto, ¿no? Si vos tenés una beca. No cumple. O sea, no llega a los 2.700 con una beca. Hoy la beca Gobierno del Paraguay, que es la que más brinda, da 6 millones al año. Poquísimo. Muy poco. Por eso que nosotros estamos hablando de elevar el monto, que es un gran paso, para que el subsidio mes sea mucho más significativo, podamos acompañar a ese estudiante de una manera mucho más amplia y sobre todo focalizar en esas carreras que son de tiempo completo y que tienen también, por ende, menos demanda o menos estudiantes en el país. Claro, porque ahí vas a hacer que la gente quiera estudiar esas carreras Así porque mismo. va a decir, yo voy a poder y sin necesidad de tener que trabajar. Así mismo. Entonces, esos puntos están agregados en esta nueva convocatoria. Te cuento así como lineamientos, ¿verdad? También vamos a brindar un peso mayor en el puntaje a los estudiantes que apliquen a estas carreras. A estas carreras más técnicas y también darle un peso adicional a los estudiantes que son egresados de la educación pública. Estamos viendo justamente lo que mencionaba nada más el viceministro al arranque, bajísimos son los que reciben algún tipo de ayuda económica del Estado. Sí, mirá que estamos hablando de un 11, 12%. Un 87% no recibe hoy asistencia del Estado. Sí. Ahí también hay que decir, nosotros este año lanzamos 5.000 becas, no se otorgó en su totalidad, por eso, porque no todos llegaron al puntaje. Por eso, otra de las medidas es que el puntaje sea la última beca a otorgar. Es decir, que el corte lo establezca, en este caso, la beca o el estudiante número 5.000. Y así asegurarnos de que efectivamente todas puedan ser otorgadas.
Y dentro de eso, por lo menos 1000 van a ir a estudiantes de los distritos, que son 90, más priorizados por hambre cero a nivel nacional, que están en unos 7, 8 departamentos. Pero el hecho de que no alcancen ese porcentaje para poder obtener la beca también muestra que nuestra educación del colegio falla. Sí, pero a veces falta un punto. A veces faltan 2 puntos. Entonces lo que nosotros decimos es a los estudiantes de estos distritos priorizados, vamos a compararlos entre postulantes de los distritos priorizados. Entre ellos. Sí, así mismo. Y a los que van a la bolsa general, no decir me falta un punto, sino bajar hasta que se otorgue la totalidad de las becas. Porque como te digo, de repente el famoso corte... sin piso. Sí, el corte está en 25 puntos, pero hay 900 con 24 puntos. Claro. Y esos 900 quedaron afuera. ¿Esto se financia o se va a financiar con qué recursos, doctor? Y tiene una combinación. Aquí tenemos recursos de Itaipú, que ya viene luego hace por lo menos una década brindando estas becas, Yacyretá, el MEC y Juventud. Nosotros ya desde este año... Está presupuestado, digamos. Sí. Nosotros este año ya lanzamos en esa modalidad de las 4 instituciones juntas y para el 2025 vamos a replicar ese modelo. Tenemos acá más datos estadísticos, Diego, para ir viendo un poquito la realidad de los estudiantes. ¿Se vio en la necesidad de postergar o abandonar sus estudios de nivel superior? Y hay ahí una dualidad importante, están cerquitas los números. Así mismo. Ahora, de los que sí dejaron, vemos que en un 75% es por condición socioeconómica. Claro, no tienen plata. No, porque algo pasó en la familia. Eran estudiantes y algo pasó en su fuente de financiamiento. Claro. Y entonces deben suplir eso que haya sucedido con dejar el estudio para dedicarse al trabajo. Claro. Y esto es importante porque el estudiante que deja es una oportunidad perdida. Para el estudiante, para la universidad, dejó recursos, dejó expectativa y no gana nadie. Entonces lo que nosotros queremos es justamente rescatarlos, brindar mayor apoyo para que esto efectivamente se reduzca. Claro. ¿Tenemos otra placa más también, Diego? ¿Alguna consulta? No, claro, preguntar más un poco por ese tema ahora en el día a día, si es frecuente escuchar esa deserción por los motivos que estábamos contando. Y sí, tenemos en realidad varios motivos, pero como ya dijimos, el principal es el socioeconómico, porque los compañeros no tienen cómo sostener ese día a día, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Entonces, por más que tengan un trabajo, quizá no le alcanza con ese trabajo que está teniendo. Por eso es importante también de hablar de cómo el gobierno, el Estado puede ayudar para que sigamos fortaleciendo la educación pública, la educación de calidad. ¿No tiene algún tipo de ayuda de este tipo? Ahora mismo no. Nosotros tenemos el arancel cero en la universidad porque fue una lucha, una conquista trabajada desde el estamento estudiantil en la universidad pública y eso es lo que hoy tenemos la mayoría, pero eso serían netamente aranceles. En el caso de matriculación y exámenes finales que son exonerados totalmente por una ley. ¿Y en tu caso vos sos de Asunción, de Central? Sí, yo vivo en Central, así es. Ok, porque también es un tema, ¿verdad? El lugar de donde... El desarraigo. Claro, el desarraigo, sí. ¿Sabes qué? Ahí hay un dato interesante y está por ahí el gráfico. Sí. El desarraigo es menor de lo que esperábamos. ¿A qué me refiero? El 75% estudia en su departamento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se mueve dentro del departamento de un distrito a otro. Y eso lo hablamos con los gobernadores en el Consejo de Gobernadores, porque, claro, nosotros lo que podemos es sugerir a las gobernaciones que tal vez su beca implique asegurar la movilidad. Que todos los días un bus salga de su capital distrital y vaya hasta la capital departamental donde está la universidad. Va a las 5 de la tarde y retorna a las 10 de la noche, por ejemplo. Entonces se ahorra todo lo que es motocicleta, la inseguridad de eso, el combustible, etcétera, y lleva a un contingente de estudiantes. Por eso decimos que queremos que conversen las becas y las ayudas que se dan en los diferentes niveles de gobierno. Claro. Perdón, quería agregar algo ella sobre el tema de desarraigo, ¿era? Sí, sobre el punto del transporte nomás, porque es algo que conversamos que dialogamos en la mesa que tuvimos con el doctor y con los compañeros, que es lo que más cuesta para los compañeros que se encuentran estudiando en el interior del país, cómo volver a la universidad
o cómo volver a sus casas después de la universidad, porque ya es tarde y no el transporte, ¿verdad? Entonces, justamente que se transforme un poco las becas en el sentido que curan esas necesidades específicas que hoy los estudiantes estamos teniendo para poder culminar nuestros estudios. Claro, que nadie deje de estudiar porque no tiene cómo llegar. Sí, así mismo. O sea, que nadie se quede atrás por una dificultad económica o porque hubo un problema en la familia, ¿verdad? Claro. Ahí hay modelos muy interesantes. Yo creo que Misiones es uno de ellos. ¿Qué hace Misiones? Y hace, en vez de dar becas de 1 millón o 1,5 millones al estudiante por año, lo que hace es garantizar el transporte. Tiene micros que van... San Ignacio. Sí, exactamente. Sí. Y eso marca una diferencia para el estudiante porque entonces esa parte ya la tiene garantizada. Claro. Y llega a un micro de 25, 30 personas, genera también volumen. Entonces esas son las conversaciones que estamos desarrollando con las gobernaciones también. Bueno, muy interesante la verdad que este tema, ¿verdad? Como ahora conocemos los números también, ¿verdad? Para hablar sobre realidades. El tema de becas, nomás para ir cerrando, viceministro, ¿se tienen garantizados entonces los fondos? Teniendo en cuenta más que en estos días se estaba hablando del presupuesto en el Congreso. Sí, nosotros vamos a lanzar 5.000 becas nuevamente en este año, y es más, aquellas carreras que son estas de tiempo completo que van a tener un aumento, va a afectar también a los estudiantes de convocatorias anteriores. Okay. ¿Y preocupa la salida de profesionales al extranjero? Que sean algunas áreas en particular, en números importantes, digamos. Y yo creo que lo que más preocupa, Diego, es que en las áreas estratégicas el país esté generando los suficientes profesionales. Por ejemplo, se quiere instalar una industria. Siempre va a preguntar cuántos ingenieros tiene el país y cuánto está generando por año. Y ahí todo esto se va a cruzar también con el RUE en darnos esa información. Porque hay que decir, nosotros no teníamos sistematizada la información. Recién el Registro Único del Estudiante nos va a decir, sumando todas las carreras, así va a lucir cada año de egreso. Y así están los estudiantes en estas áreas, en estas otras, Jazmín, ¿vos querías decir algo? Sí, justamente nomás sobre la creación de nuevos cupos, ¿verdad? Como mencionaste, el tema del presupuesto general es sumamente importante la inversión, ¿verdad? Que puedan hacer a través del presupuesto a las universidades públicas ahora, ¿verdad? Creo que va a ser la muestra más grande de querer mejorar también la educación pública. Claro. Viceministro, porque tocamos esos puntos de carreras que se necesitan, que tienen una salida laboral. Ahora hay muchos jóvenes que están ahí en la disyuntiva de qué estudio. Estoy terminando el colegio, no me decido por tal o cual carrera. ¿Cuáles son las que tienen menor salida laboral últimamente y que tienen una cantidad de egresados impresionante? Yo creo que más que menor salida hay una sobrecarga en el sistema. Bueno. Y yo creo que ahí estamos hablando de todas las vinculadas a las carreras liberales. Derecho, ciencias sociales, Derecho siempre está primero. Y está porque es una carrera que se adapta al horario del estudiante, que se puede hacer con esa modalidad de estudio y trabajo. A nosotros hoy nos inquieta promover las que tienen déficit. Ingenierías, en todas sus ramas. Tecnologías, ciencias agrarias. Nuestro país, siendo competitivo en el área, no tiene más del 3%. O sea que, perdón, ayer hablábamos con Eduardo Mingo de meteorología. Que enseñan también en la Universidad Politécnica, creo que es la UNA. Y él decía, ahora mismo necesitamos 40 especialistas en meteorología. Por ejemplo, y una carrera que por ahí el joven no tiene como por ahí explicarle, mostrar. Ciencias exactas, matemáticas, física, química, todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación. Sin duda que el mundo laboral y la proyección va hacia eso, pero no son carreras muy demandadas, también por sus condiciones de gasto y porque son muchas de tiempo completo. Claro que sí. Bueno, muy interesante. Seguimos la charla en otro momento y gracias a ambos por venir. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Por favor, para mí un gusto siempre. Gracias. Vamos a estar atentos a todo lo que es educación superior, teniendo en cuenta, como decíamos, va cerrando el año, va empezando también una nueva oportunidad para muchísimos jóvenes de estudiar el año que viene. Así mismo, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Gracias.